pero tal vez la manera más fácil de entenderlo sería que la palabra kadosh, ¿sí? Como venía mencionando desde el comienzo, es alguien que está separado de los demás, de la totalidad de un grupo, ¿sí? Y esto no necesariamente tiene que ser con un propósito de lo que hoy llamamos santo, en el sentido positivo. Puede ser alguien que está separado de los demás con un propósito de prostitución, ¿sí? No es algo positivo en el pueblo de Israel, pero tiene que ver con este aspecto de separación. En el capítulo 19, versículo 29, dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. En el hebreo, al tejalel et bitja, no profanes, diría. ¿Cómo es que lo contaminarás? Es que lo puso, sí, la palabra es traducida en otros lugares como profanar, sí, profanar, contaminar, son términos sinónimos en el hebreo. em, Ese es otro tema, tal vez podríamos haber hablado de esa palabra también, es una palabra interesante, lejalel, halal, em, al tejalel et bitja, no contamines o profanes a tu hija, lehaznotá, lehaznotá. Aquí viene la raíz de zaná, znut, que significa prostitución, prostituir, velo tizne, haaretz, umelea haaretz zima. Entonces aquí la misma raíz es utilizada para fornicar, ¿okay? O sí, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, lehaznotá. Esto indicaría la manera causativa del verbo, ¿sí? Causarle a la hija, ¿sí? Em, cometer prostitución, ¿sí? Eso es traducido como fornicar aquí, para que no se prostituya. Estas dos palabras vienen de la misma raíz en el hebreo, ¿sí? Entonces, prostituirse y hacer fornicar, al menos en esta traducción particular de este versículo, ¿sí? Lehaznotá y tizne, ¿sí? Viene de la raíz hebrea, zain, nun, hey. ¿Okay? Esta es la raíz. Zaná, que significa prostitución. Zoná sería una prostituta. De ahí pueden aprender una mala palabra en hebreo, no se las voy a decir, ¿sí? Pero hijo de, para el que sepa decir, lo saben, se utiliza hasta hoy en día, ¿sí? Hijo de una zoná. Y dónde tenemos esa palabra para mostrarles aquí por dónde aparece, pero les quiero mostrar que la tenemos también en la otra parashá de Aharei Mot, aparece también esta palabra, y les quiero mostrar dónde aparece, pero para que vean, esta palabra aparece casi 100 veces en las escrituras, muchas veces en los 5 libros de la Torá y también en los profetas. En los profetas van a ver cómo aparece muchas veces en el mismo sentido que aparece aquí en Levítico 17, en la otra parashá que se lee esta semana. Levítico 17 dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Okay? En el hebreo, lo isbehu, no sacrificarán od zivheihem, sus sacrificios, la seirim, a sus demonios. Esta también una palabra muy interesante que estuvimos viendo en la otra sesión, ¿sí? Que literalmente significa peludos, tiene que ver con las cabras, cabritos, es otro tema aparte completamente, pero está refiriéndose a la idolatría aquí.
Pero el punto importante aquí es Asher hem zonim achareihem. Zonim viene de la misma raíz en cuestión, que significa prostituirse, básicamente. Entonces aquí tenemos la conexión de la prostitución con la idolatría, ¿sí? Que es un tema que se va a repetir a través de todas las escrituras. Em, Aquí tenemos la raíz zaná, ¿sí? Esta raíz en cuestión. La primera vez que aparece esta palabra es en referencia a los hijos de Jacob, hablando de su hermana Dina, cuando fue violada. Había él de tratar a nuestra hermana como una zoná, así es como dice. Y en Génesis 38, recordemos la historia de Judá, dejando embarazada a la prostituta que en realidad no era una prostituta, era la ex esposa, la viuda de su hijo, ¿sí? Em, una historia muy interesante que pueden leer en Génesis 38, y también vamos a ver acá una conexión con lo que les quiero mostrar acerca de esta otra palabra para prostituta. Pero antes de devolverme ahí, quiero que vean todos estos lugares, ¿sí? Luego lo pueden ver por su propia cuenta, en donde aparece esta palabra. Muchísimas veces en los profetas es donde se encuentra esta palabra, ¿sí? En relación con la idolatría de Israel, ¿sí? Isaías 23, otra vez fornicará con todos los reinos del mundo, ¿sí? Tiro, ¿sí? Hablando también de otras naciones, no solo de Israel, generación del adúltero y de la fornicaria. En Jeremías también aparece, en Ezequiel aparece mucho esa palabra, ¿sí? Hablando de abominaciones, corazón fornicario, siempre va a tener que ver con esta raíz. Ahora, tenemos otra palabra para prostituta, como les decía, en Deuteronomio 23, ¿sí? Aparece menos veces que la otra raíz, zaná, que estábamos mirando ahora. En Deuteronomio 23, no sé por qué me fui, lo tenía ahí resaltado ahí, versículo 17, dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. La palabra aquí, ramera y sodomita, en realidad son las mismas palabras, no sé por qué tienen una traducción tan distinta al español, y es una palabra distinta, ¿sí?, al mandamiento que les estaba mostrando ahora en Levítico, ¿ok? Lo cual es interesante. ¿Cuál es la palabra? Versículo 17, lo tihye, que no haya kdeshá mibnot Israel, que no haya kdeshá de los hijos de Israel, velo ihye kadesh mibne Israel, y que no haya kadesh de los hijos de Israel. Entonces la palabra, como ven, es aquí la misma, y si llegaron a horario, se darán cuenta cuál es la raíz de esta palabra, ¿sí? Que por eso es que se las estoy mostrando el día de hoy. ¿Cuál es la raíz de esta palabra? La misma palabra o la misma raíz verbal que la palabra kadosh, que significa santo, ¿sí? Lo cual es una sorpresa porque uno se imaginaría que alguien que se ocupa de la prostitución como ocupación es tal vez lo opuesto a alguien santo, ¿sí? Una de las explicaciones de esto, a pesar de que no es tampoco que hay que explicarlo tanto, porque en el hebreo no es algo fuera de lo común ver cómo hay palabras que tienen significados diametralmente opuestos que se conectan
lingüísticamente. Que esto no es algo fuera de lo común. Pero una de las maneras en que se puede entender esto es que la prostitución de la cual se está hablando aquí es una prostitución ritual, que una prostitución de templos, lo cual era algo que existía. Hay una discusión académica acerca de qué tan prevalente era, si realmente existía, de qué manera existía. Otros dicen que puede ser que eh, tal vez había prostitutas en las cercanías del templo, ¿sí? Y por eso también tenían esta designación, pero tal vez la manera más fácil de entenderlo sería que la palabra kadosh, ¿sí? Como venía mencionando desde el comienzo, es alguien que está separado de los demás, de la totalidad de un grupo, ¿sí? Y esto no necesariamente tiene que ser con un propósito de lo que hoy llamamos santo, en el sentido positivo. Puede ser alguien que está separado de los demás con un propósito de prostitución, ¿sí? No es algo positivo en el pueblo de Israel, pero tiene que ver con este aspecto de separación, ¿sí? Entonces espero que esto esté claro. Quiero ver si lo tengo aquí, si la tenía abierto el Kadash. Acá, Kdeshá, ¿sí? Kdeshá aparece solamente 5 veces. Una de las veces es en Deuteronomio 23:17. Pero aquí tenemos dos lugares muy, muy buenos en donde conecta la palabra de una manera que para mí prueba que no tiene que ver con la prostitución ritual templaria, ¿sí? Una es la historia misma de Yehuda, la historia de Judá, que él había tenido relaciones con esta prostituta, que era en realidad la viuda de su hijo, en donde él pensó que simplemente era una prostituta normal, la había llamado Zoná, les mostré ahí en la otra raíz, pero luego cuando viene más tarde, dice que la vino a buscar, le preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Pero él pregunta en hebreo, ¿dónde está la Kdeshá? ¿Sí? ¿Qué Kdeshá? Él no estaba en ningún templo, ¿sí? Él estaba simplemente al lado del camino cuando la conoció. Entonces, aquí si nos volvemos simplemente para que vean, aquí, y vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, ¿sí? Pero la palabra aquí, ¿cuál es? Y Hashbeha le zoná, la vio como una zoná. Vio Judá, la tuvo por ramera. Sucedió que al cabo de 3 meses se le dijo a Judá, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Aquí la palabra, la raíz es zaná, ¿sí? Pero cuando él vuelve, después él dice, ¿dónde está la Kdeshá? ¿Sí? No sé si lo hizo sentir a él más santo decir eso o de dónde saca esa idea, pero en mi opinión, aquí simplemente está utilizando las palabras como sinónimas, ¿sí? La palabra Kdeshá y la palabra Zoná. Y otro lugar, ya rápidamente, porque vamos avanzando con el tiempo, en donde podemos ver la conexión entre estas dos palabras, es en Oseas 4, donde se está hablando justamente de idolatría, pero luego dice también, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ki tiznena, que es de la raíz zaná, fornicar, ni vuestras nueras cuando adulteren. ¿Okay? Ve al calotehem ki tenafena. Sí, esta es una raíz interesante, la del el mandamiento de adulterar es la misma raíz, porque ellos mismos se van con rameras, hem
im hazonot ifaredu. Ellos se van con zonot, con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Malas mujeres aquí, ni en 1000 años alguien que no lo mira en el hebreo hubiese adivinado que la palabra es kdeshot, ¿sí? Y en mi opinión, ¿qué está haciendo? Esta es una forma muy común en la poesía hebrea, o la prosa, debería decir, en donde se utilizan sinónimos en dos partes de versículos, se repite lo mismo, pero utilizando dos palabras que son sinónimas. ¿Okay? Y acá utilizando la palabra zonot y la palabra kdeshot, ¿sí? En el mismo versículo para decir la misma idea, ¿sí? Pero repetida dos veces. Entonces ellos van con rameras y con kdeshot sacrifican, simplemente siendo redundante en ese concepto, está condenando al pueblo en ese instante.